Hola y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos vamos a meter con un texto que tiene miles de años, pero cuya advertencia se siente increíblemente actual. Estamos hablando de la profecía sobre la caída de Babilonia, como se describe en el capítulo 23 de 2 Nefi, que es, un eco directo de Isaías 13 en la Biblia. Y es un texto que va mucho más allá de una simple crónica de guerra. Utiliza un lenguaje poético, casi apocalíptico, para explorar temas que nos siguen obsesionando: el poder, la arrogancia y la fragilidad de todo lo que parece invencible. Exacto. La misión que nos plantean estas fuentes es entender por qué la caída de esta ciudad se convirtió en un símbolo tan potente. Porque, como vamos a ver, Babilonia no es solo un lugar en un mapa antiguo. Es una idea, un arquetipo de cualquier sistema de poder que se emborracha de su propia fuerza y se cree eterno. Precisamente, el texto la presenta como el gran sistema opresor. Y lo fascinante es analizar cómo el profeta construye esta imagen pieza por pieza, hasta llegar a una conclusión demoledora sobre la soberbia. De acuerdo, pues vamos a desglosar esa construcción. El capítulo arranca con una imagen que impone. Dios mismo convocando un ejército desde naciones lejanas. Pero lo que más me llama la atención es cómo los llama: mis consagrados. A ver, cuando uno escucha consagrados, piensa en un ejército de santos, ¿no? En gente moralmente superior. ¿Es esa la idea aquí? Esa es una pregunta fundamental, porque la respuesta, como que desmonte esa primera impresión. Según la fuente, consagrados aquí no tienen nada que ver con ser bueno o justo. Significa apartados para un propósito. Ah, o sea... Exacto. Dios está designando a estas naciones, a estos ejércitos, como su herramienta para una tarea muy específica: ejecutar el juicio sobre Babilonia. Es una idea potente, porque sugiere que la historia puede ser movida por actores que no son necesariamente virtuosos. O sea, no son buenos contra malos en el sentido tradicional. Son simplemente un instrumento, una fuerza de la naturaleza, casi. Esto separa por completo la moralidad de la gente de la finalidad de la acción. Me parece un concepto muy sofisticado. Totalmente. Sugiere una visión de la historia en la que Dios puede usar la ambición, la furia o incluso la crueldad de un imperio para corregir la de otro. Estas naciones que se reúnen para destruir a Babilonia no lo hacen por un elevado sentido de la justicia. Lo hacen por sus propios intereses geopolíticos. Sin embargo, dentro de un plano más grande, su acción cumple un propósito divino. Son consagrados no por su carácter, sino por su función en este drama cósmico. Entendido. Y esa convocatoria da paso a un concepto que es central en toda la profecía: el día del Señor. El lenguaje que se usa para describirlo es brutal. Habla de destrucción del Todopoderoso, de dolores y angustias, de una tierra desolada. ¿A qué nivel de colapso se refiere el texto? Porque esto suena a mucho más que la caída de un gobierno. Es que no es una simple derrota militar. El día del Señor, en este contexto, es un momento de rendición de cuentas. Total. Babilonia, como decíamos, representa el pináculo del orgullo humano, la estructura de poder que se dice a sí misma: soy invencible, soy eterna. Este día es el momento en que esa ilusión se hace añicos de la forma más violenta posible. Es el colapso no solo de un ejército, sino de toda una cosmovisión basada en la arrogancia. Es como si la suma de todas las injusticias y la soberbia acumulada por generaciones llegara a un punto de quiebre y el sistema simplemente implosionara. La angustia y la desolación no son solo para los soldados en el campo de batalla, sino para cada persona que formaba parte de esa estructura de poder y se sentía segura dentro de ella. Sí, y es clave que se describa como una experiencia que lo permea todo. La fuente lo llama un tiempo de terror para los malvados. Esto implica que es el desmoronamiento de un mundo entero para aquellos que se beneficiaban de su corrupción. Es el momento en que la realidad, por así decirlo, se impone sobre la fantasía de invencibilidad que habían construido. Y para describir la magnitud de esa imposición de la realidad, el lenguaje del texto se va a otra escala. Abandona lo terrenal y se vuelve cósmico. Dice que las estrellas del cielo y sus constelaciones no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer. Es una imagen increíblemente poderosa. El universo entero parece desmoronarse junto con la ciudad.
¿Qué nos quiere decir el profeta con esto? Aquí es donde la poesía profética alcanza su máxima expresión. La fuente es muy clara. No estamos leyendo un informe astronómico. Es una metáfora grandiosa. El profeta está usando los elementos más estables y predecibles de la existencia humana. El sol que sale cada día, la luna, las constelaciones, y los hace colapsar. Claro, es el fin del mundo como lo conocen. Si hasta lo más seguro y constante en el cielo se apaga, ¿qué esperanza puede quedar en la tierra? Es una forma de aniquilar cualquier sensación de seguridad. Exacto. Es una manera de decir, la caída de este sistema es un evento tan fundamental que el orden mismo de la creación se estremece. Eleva el juicio de una simple conquista geopolítica a un acto de, digamos, de reequilibrio cósmico. La arrogancia de Babilonia no es solo una ofensa contra otros pueblos, es una afrenta contra el orden natural de las cosas, y el universo mismo reacciona para corregirlo. Es el simbolismo en su estado más puro y potente. ¿Y quién va a ser el instrumento? En el versículo 11 hay una frase clave que la fuente destaca. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré cesar la arrogancia de los soberbios. Y ese porté es el corazón del mensaje. La causa de todo este cataclismo cósmico y terrenal se reduce a una sola cosa: el orgullo, la soberbia. Y como dices, no se queda ahí. Nombra al ejecutor, los medos, un pueblo del antiguo Irán. Esto es históricamente fascinante, porque Isaías escribe esto mucho antes de que los medos y los persas se convirtieran en la superpotencia que eventualmente conquistaría Babilonia. Una profecía increíblemente precisa. Pero el texto no solo los nombra, también describe su método, y es escalofriante. Dice que sus arcos despedazarán a los jóvenes y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los niños. Es una crudeza que impacta. ¿Por qué incluir un detalle tan terrible? Porque la severidad del juicio debe ser proporcional a la magnitud del pecado. Ojo, no es una glorificación de la violencia, sino una descripción sin filtros de las consecuencias. Babilonia era un imperio construido sobre la brutalidad, la conquista y la opresión. El texto sugiere que la herramienta usada para su destrucción reflejará esa misma crueldad. Es una especie de justicia poética terrible. La violencia que sembraron es la violencia que cosecharán. La violencia del remedio es un indicador de la gravedad de la enfermedad. Esa es la idea. Se quiere dejar claro que esto no es una transición de poder negociada ni una derrota honorable. Es la aniquilación. La ferocidad de los medos que no se detienen ante nada sirve para subrayar que el juicio contra la soberbia institucionalizada es absoluto e inapelable. No hay escapatoria. Y esa idea de aniquilación nos lleva al final de la profecía, que es una imagen de desolación total. No es solo que la ciudad sea conquistada, es que es borrada del mapa. La compara con la destrucción de Sodoma y Gomorra y dice que nunca más será habitada y que en sus palacios aullarán las criaturas salvajes. ¿Por qué no es suficiente con que caiga? ¿Por qué tiene que ser borrada para siempre? Porque el mensaje tiene que ser la irreversibilidad. Si Babilonia simplemente cayera y luego se reconstruyera, el ciclo podría repetirse. La profecía busca establecer un final, definitivo. La comparación con Sodoma y Gomorra es la más potente que se puede hacer en el lenguaje bíblico. Es el arquetipo de la destrucción total por la maldad. La idea es que este sistema de opresión basado en el orgullo es tan tóxico que el lugar mismo debe quedar como una cicatriz en la tierra, una advertencia perpetua. La imagen de los animales salvajes tomando el control de los palacios es potentísima. Es como si la naturaleza reclamara un espacio que fue corrompido por la soberbia humana. El orden artificial y opresivo del imperio es reemplazado por el caos primordial de lo salvaje. Exactamente. Refuerza la idea de que estos sistemas son, en última instancia, antinaturales. Se sostienen por la fuerza y la arrogancia, pero cuando esa fuerza se quiebra, no queda nada. Se convierten en un monumento a la locura del poder desmedido. El texto no deja ningún espacio para la ambigüedad. Para Babilonia, el sistema, no hay redención posible, solo desaparición. Ok, hemos visto el ejército consagrado, el juicio del día del Señor, el colapso cósmico y la desolación final. Si damos un paso atrás,
¿Cuál es la gran advertencia que nos está dejando este texto, más allá de la historia de una ciudad antigua? Creo que el texto está construyendo una especie de ley universal sobre el poder. No habla solo de la caída de un imperio mesopotámico, sino de la dinámica inherente a todo poder que se olvida de su propia fragilidad. La primera gran idea es esa: todo poder humano es temporal. La segunda, que es la causa de la primera, es que la soberbia, la creencia de ser invencible, es el catalizador de la propia destrucción. Y entonces Babilonia se convierte en un concepto atemporal. Ahí está la clave. El nombre Babilonia pasa a ser un código para cualquier sistema en cualquier época que se basa en la opresión, la riqueza material y un orgullo desmedido. Podría ser un imperio del siglo XXI, un sistema financiero, una ideología que se cree infalible. El texto le pone una fecha de caducidad a la arrogancia sin importar la forma que adopte. Y la advertencia final es que el juicio sobre esa arrogancia no es una negociación, es definitivo e irreversible. Me parece que esas ideas resuenan con una fuerza increíble hoy en día. La advertencia sobre los peligros del orgullo sistémico es algo que se puede aplicar a tantas estructuras de poder que vemos a nuestro alrededor, ya sean políticas, económicas o incluso tecnológicas. Sin duda. Y por eso estos textos perduran. No son solo documentos históricos, son espejos. La historia de la caída de Babilonia se convierte en un espejo en el que cualquier civilización, cualquier sistema, puede mirarse y preguntarse: ¿estamos construyendo sobre cimientos sólidos o sobre la arena movediza de nuestro propio orgullo? Este análisis nos deja con una reflexión muy potente sobre la naturaleza del poder. Es una advertencia eterna contra la arrogancia, ya sea de naciones, de corporaciones o de cualquier estructura que se crea por encima de la justicia y la humildad. Y hay un último punto, una conexión que la fuente nos sugiere y que abre una puerta muy interesante. Todo lo que hemos hablado hoy, todo este capítulo, se enfoca en la caída del sistema, Babilonia como concepto, como estructura. Pero el texto nos prepara para lo que viene después. El siguiente capítulo, tanto en Dosnefia como en Isaías, cambia el foco. ¿A qué te refieres? ¿Pasa de lo general a lo particular? Justamente, pasa de analizar la caída del imperio a analizar la caída del rey de Babilonia, la figura individual que encarna y lidera ese sistema. Y es en ese capítulo siguiente donde encontramos el famoso pasaje sobre un ser celestial caído al que la tradición ha llamado Lucifer, cuyo pecado original, la raíz de su caída, fue precisamente el orgullo. Fascinante. Se crea un paralelo directo entre la soberbia del sistema y la soberbia del individuo. El mismo mal que destruye la estructura es el que destruye a la persona o al ser que está en la cima. Se establece esa conexión de forma muy explícita. El orgullo imperial de Babilonia es un reflejo a gran escala del orgullo personal de su líder simbólico. Esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Una que va más allá del texto de hoy, pero que se desprende directamente de él. ¿Qué es más destructivo al final? ¿El orgullo anónimo y arraigado en un sistema opresor? ¿O el orgullo concentrado en un solo individuo poderoso que lidera y personifica ese sistema?